Detente un instante y obsérvate. ¿Cuántas veces has sentido un cansancio imposible de nombrar? Una fatiga que no reposa ni con el sueño, que nace más allá de tus músculos y se asienta, callada, en la raíz invisible de tu ser. Lo sé, no es solo el peso de los días o la aritmética de tus responsabilidades. Hay un eco, delicado como el murmullo de un río oculto bajo tierra, que atraviesa tu piel y susurra. Algo sucede en las profundidades. No todos lo perciben, pero si tus ojos saben ver entre velos, hay un secreto antiguo en esa extenuación que sientes y que, hasta este momento, quizá nunca te has atrevido a descifrar. Solo el 1% entiende esto a tiempo. Quienes lo logran, descubren que el verdadero agotamiento no es físico, sino que es un llamado, cargado de símbolos, enviado desde los umbrales del alma, una invitación velada a cruzar el umbral al misterio. Imagina por un instante que esa sensación incómoda no es casual, ni fruto errático del azar humano. Considera la posibilidad, casi herética para los sentidos dormidos, de que tus fuerzas no se disuelven por simple desgaste, sino porque algo o alguien, quizá desde la geometría sutil de las esferas, está perforando tu rutina en busca de atención. Así, como si un escriba invisible del tiempo escribiera una advertencia en la caverna de tu pecho. Surge la fatiga. Es un lenguaje que muy pocos han aprendido a descifrar, codificado en símbolos que circulan desde los antiguos misterios hasta tus noches sin sueño. La mayoría errará el significado y ahogará el mensaje con distracciones y remedios pasajeros. Café, risas forzadas, pantallas brillantes, consejos anodinos, pero los elegidos en el arte de la mirada profunda comprenderán. El universo te habla a través de ese cansancio. La realidad superficial cruje y se agrieta para revelar una capa más verdadera. ¿Y si te dijera que, entre los recodos de la historia, en los papiros milenarios y los muros sepultados por la arena, los sabios ya codificaron estos momentos de agotamiento, enigmáticos como el ibis de Thoth, tejieron advertencias y claves entre líneas, porque intuían que, cuando la fatiga supera al cuerpo y anida en el espacio donde habitan tus sueños y vacíos, no es accidente, es el presagio de un fractal en la realidad, la señal de que un portal se abre. La tradición hermética, silenciosa e incorruptible, lo llama la fatiga del alma, una misteriosa saturación provocada no por el exceso, sino por el anhelo reprimido de una verdad mayor. Tal vez tú, ahora, portas ese síntoma sin saber que es el primer escalón en la escalera secreta de la transformación. La vida moderna, con sus ritos repetidos y luces coreografiadas para distraer, te ha enseñado a buscar soluciones externas al cansancio. Píldoras, retiros vacíos, promesas hechas de humo, pero hay un secreto que pocos se atreven siquiera a sospechar. Esa orfandad energética que sientes, ese extrañamiento silencioso mientras miras una pantalla, mientras escuchas palabras desprovistas de sentido, mientras avanzas en piloto automático es, en realidad, el eco de tu ser esencial chocando contra las paredes de una cárcel invisible. Y si aún escuchas, si aún persistes en el arte de observar el abismo interior, tal vez percibas que este cansancio es semejante al mito de la crisálida. Ese intervalo oscuro donde la oruga debe disolverse por completo antes de recordar que siempre fue mariposa. Pero, ¿qué significa esta señal? ¿Por qué en este preciso momento te invade ese vacío delicado, ese vértigo silencioso? La clave, amante de los símbolos y de las narraciones sumergidas,
está en mirar lo invisible, entender que los grandes despertares espirituales no comienzan con claridades, sino con noches largas, con opacidades. El hermetismo, en su voz oracular y mineral, lo repite como una letanía. El cansancio del alma es una carta secreta, solo legible para quienes han aprendido a leer entre líneas, a detectar la melodía perdida que late debajo del ruido del mundo. Es el punto exacto en el que la realidad física se desmorona, poniendo al desnudo el verdadero territorio, ese que se explora con la lucidez encendida y la intuición afinada. Quien no ha sentido jamás la fatiga profunda difícilmente comprenderá el arte de la metamorfosis interna, porque solo el agotado de espíritu, el que ya no encuentra sentido en los ciclos repetidos, está listo para vaciarse, y solo el vaso vacío puede recibir el agua clara del conocimiento. El mito de la tabla esmeralda encierra este misterio. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Cuando algo en ti muere, algo más grande está a punto de nacer, y la fatiga es la advertencia de esa fractura, la señal encubierta de que lo lineal está colapsando para dar lugar a una geometría superior. Permite, entonces, que este silencio interior, este bostezo cósmico de tus energías sutiles, se convierta en tu guía. No reprimas la incomodidad. No mires a otro lado y no caigas en la trampa del remedio rápido. Observa, en cambio, cómo las capas de lo real se abren ante ti, revelando mapas no escritos, frases nunca dichas en voz alta, símbolos aguardando ser descifrados. El ave de Thoth, con su pluma de sabiduría, no escribe en la superficie, sino debajo, donde los ojos desacostumbrados no llegan. Así también tu fatiga, tu vacío, es la inscripción de un mensaje que solo puede ser revelado en la oscuridad de tu propio misterio. Pregunta, entonces, al silencio que permanece después de todo ruido, ¿es este cansancio una condena? ¿O es una llave? Tal vez, si contemplas desde la mirada del iniciado, reconozcas en esta extenuación la apertura a un rito de paso. Un umbral invisible sostiene tu presente, dispuesto solo para quienes se atreven a caminar por el filo de lo desconocido, porque la vida jamás lanza advertencias vacías. Cada síntoma es una sinfonía cifrada. Cada fatiga es la antesala del renacimiento. Aquello que parece un final, bajo la luz adecuada, es la promesa de un secreto aguardando ser revelado. No huyas, por tanto, de lo que ahora late en tus entrañas. Enfréntalo. Honra tu cansancio como a los antiguos honraban la noche oscura del alma. Como inicio de toda revelación, umbral ineludible antes del amanecer. Lo que la gran mayoría ignora, y solo el 1% logra comprender antes de perderse en la rutina, es que esta sensación de vacío, de pérdida inexplicable, es en verdad el tambor que anuncia la próxima metamorfosis. Si sientes que el mundo se deshilacha bajo tus pies, si sospechas por un segundo que tu energía se ha licuado en los pliegues de lo invisible, felicidades. Has sido invitado al misterio. Lo que el hermetismo susurra desde la noche de los tiempos es que aquello que en ti reclama descanso, en realidad llama al despertar. Y el verdadero viaje, ese que no necesita maletas ni pasamontañas, comienza ahora, en el minuto mismo en que despiertas a la posibilidad de que este cansancio nunca fue tu enemigo, sino la más fiel de tus aliadas. Imagina, por un instante, que la corriente invisible de tu propio ser no fluye únicamente por canales fisiológicos, sino que se extiende más allá de los contornos de la carne y el hueso, infiltrándose en un océano de vibraciones sutiles,
donde cada emoción, cada pensamiento y cada encuentro dejan huella. Esta es la esfera donde el agotamiento trasciende lo biológico y se deposita, como polen arcano, en los estratos más velados del alma. Así lo sugerían los antiguos adeptos que, siguiendo los senderos serpenteantes del enigma, buscaban en los susurros de Thoth la sabiduría de los registros vivos, no como libros muertos, sino como papiros palpitantes en el éter interno. ¿Quién no ha sentido, al término de un día sin heridas visibles, una fatiga inexplicable emanando desde lo más íntimo de su ser? ¿No será esta la señal de que los caudales de nuestra aurora espiritual han sido drenados por fuerzas no reconocidas, por entes sin rostro que acechan en la penumbra de la rutina mundana? Surge entonces la figura del ladrón sigiloso, una presencia brumosa que no asalta de frente, sino que se desliza entre las grietas de nuestra atención, sorbiendo de nosotros la savia luminosa de la conciencia. No se trata aquí de entidades fantásticas externas, sino del fenómeno sutil de aquellos que, encubiertos por las exigencias de la vida social, roban sin saberlo energía vital de su entorno. La mascarada de las convenciones actúa como un velo doble. Por un lado, protege, amortigua, filtra la crudeza del intercambio humano. Por otro, también disimula, oculta al hambriento disfrazado en cortesía, al depredador energético maquillado de solicitud. Los antiguos sabían que el rostro que presentamos al mundo, la persona, la máscara es apenas una capa, una seda tejida para sobrevivir al peso de la mirada ajena y a la violencia sin nombre de la existencia compartida. Pero a medida que acumulamos máscaras, la distancia entre la piel del alma y el mundo se ensancha, y en ese espacio proliferan las disonancias, los agujeros por donde nuestra fuerza vital se escapa inadvertida. ¿Qué ocurre cuando, por temor o costumbre, hacemos de la máscara nuestro verdadero rostro, olvidando que bajo ella anida el testigo indestructible, la chispa eterna? No será entonces el agotamiento espiritual sino el clamor mudo de un alma acallada, confinada entre muros de espectros sociales, incapaz de respirar el manantial puro de lo inherente. En los salones silenciosos de la tradición, Thoth, el escriba de los dioses, contempla el rollo infinito del alma humana, grabando en cada hoja los intercambios invisibles, los pactos silenciosos, las traiciones ocultas bajo la superficie de lo cotidiano. El rollo sagrado o cuaderno de vida constituye, según la visión hermética, el sumario de las oscilaciones del aura, la radiografía continua de las venas de luz que surcan nuestro campo energético, abiertas o bloqueadas por las elecciones de cada instante. La metáfora del archivo vivo del alma evoca no solo una contabilidad, sino una sinfonía donde cada acto, cada palabra, resuena en longitudes de onda que forjan nuestro legado invisible. Al igual que el guardián custodio del oro en la cámara secreta del templo, nosotros mismos somos los depositarios, a menudo inconscientes, de un patrimonio de fuerza y claridad que puede ser dilapidado con la misma facilidad que atesorado. Los hilos traslúcidos de la energía espiritual, los vasos sanguíneos del soplo vital, laten con mayor o menor intensidad según permitamos que el ruido del mundo invada, o bien seamos capaces de trazar límites, sellos simbólicos, invocando en nosotros la potestad y la presencia del ser auténtico e inmaculado. ¿Cómo distinguir, pues, al verdadero interlocutor de los embajadores del desgaste? ¿De qué modo se reconoce una conversación fecunda?
que engrandece el caudal del alma, de aquel intercambio que nos deja desprovistos, desangelados, como templos saqueados tras la tormenta. La respuesta, sugerían los antiguos, reside en la percepción fina del vibrato, en ese arte olvidado de leer el pulso sutil de las situaciones, el aura de los espacios, el rumor escondido detrás de las palabras. No se trata de sospecha enfermiza, sino de una calidad de atención tan antigua como el fuego. Percibir no solo lo que se dice, sino lo que se insinúa, lo que no se expresa y, aún así, pesa en el ambiente como una niebla espesa. Esta vigilancia amorosa no es paranoia, sino un acto de reverencia hacia el misterio que somos. Es el arte de guardar la casa interior, sabiendo que en los corredores sombríos habita tanto la tentación de la dispersión como la nobleza del encuentro verdadero. A cada momento, los rostros cambian, los nombres se desvanecen, pero la vibración que dejan en nuestra estela permanece. Se adhiere como el perfume inmarcesible de la esencia, revelando lo que hemos dado y lo que nos ha sido arrebatado. Así, la vida anunciada por Todd no es solo un pasar de días y horas, sino un registro viviente donde todo queda inscrito con la precisión del escriba divino. Por cada acto de autenticidad, una llama se enciende en nuestro archivo de eternidad. Por cada concesión indebida, un fragmento de oro se pierde en el río interminable del olvido. Es posible invertir esta corriente, cerrar las compuertas de las emociones desgastantes y restituir al alma el trono de sus propios reinos. He aquí el sendero olvidado. Recordar, como los antiguos reyes lo hicieron, que solo enfrentando el espejismo de las máscaras con la templanza del sabio, accedemos al depósito oculto del propio poder. Los iniciados de antaño descifraron que el aura, esa corona de vibraciones que envuelve nuestro ser, se expande y brilla o se apaga y marchita según la calidad de nuestros vínculos, según la transparencia de nuestros actos, la verdad de nuestros propósitos. Discurrir por el mundo con el alma desnuda es un arte peligroso y, sin embargo, sublime. Es aceptar ser testigo y partícipe de la vida en su hondura, sin refugios ni escapatorias. Reconociendo en cada encuentro el potencial doble de la alquimia. Transmutar la relación en nueva luz, o bien permitir que se drene nuestro caudal silenciosamente, como si jamás hubiese existido. La cuestión permanece abierta, reverberando en el aire como ese eco antiguo que solo los atentos pueden oír. ¿Quién habita tras la máscara? ¿Quién bebe de tu fuente sagrada? ¿Vives desde el archivo vivo de tu alma? ¿O tan solo recorres, sin saberlo, los pasillos polvorientos de la dispersión? Así, querido viajero de los mundos internos, con cada respiración, el universo te invita a mirar más allá de las formas, a internarte en los estratos protectores y, despojándote de lo que no te pertenece, a reclamar tu derecho inalienable a custodiar tu oro, tu linaje de luz, tu inquebrantable huella en el vibrato universal, porque, como susurra el Dios de los escribas, al final todo es registrado, y solo quienes han vivido desde el centro inamovible accederán a la cámara secreta donde reside, sin desgaste, la corona intacta del ser. Asomados al abismo de la conciencia, se disuelve el espejismo de las certezas que, como máscaras apretadas, habíamos adherido a nuestra piel interior, como el viajero egipcio ante el umbral de Duat. Sentimos el peso de innumerables ecos que no proceden de lo físico, sino de la brecha creciente entre el núcleo esencial, ese reflejo primero del uno, y la armadura laboriosamente forjada para encajar en los salones de la apariencia. La fatiga,
hasta entonces atribuida al cuerpo, se revela como la tensión perpetua de alimentar dos fuegos contradictorios: la fidelidad a la voz íntima y la compulsión de proyectar un rostro aceptable. Así, el nexo entre el yo oculto y el personaje mundano se hace filoso, y la energía perdida se cifra en un exilio sin nombre. En este punto de torsión, donde el pensamiento y el hábito vacilan, acontece la implosión lenta de los esquemas antiguos. La mente anhelante de control, artesana de ilusiones, choca con los límites de su arquitectura. El drama interior resuena como el crujir de una puerta sellada demasiado tiempo, exigiendo ser atravesada. Aquí yace el punto de inflexión, el ineludible giro de la espiral, cuando todas las estrategias para sofocar el dolor o fragmentar la incomodidad se revelan incapaces. Surge el impulso de mirar al fin aquello de lo que huimos, comparable al descenso de Orfeo al Hades o al encuentro de Moisés con la zarza ardiente. Esta fase no es mera crisis. Es la invitación oscura del nigredo alquímico, la noche primal donde las formas conocidas se desmoronan y la materia primera del alma arde en silencio. Los mitos antiguos, como aquel del dios Osiris despedazado y reconstituido, cifran en símbolos lo que la psiquis moderna experimenta en carne viva. Morir sin morir, descender para renacer. La sombra se convierte en el verdadero guía, y lo que era sentido como colapso se revela, bajo la mirada del iniciado, como umbral necesario. Es aquí donde lo que la mente racional denomina fracaso muta de significado. Es la disolución que da a luz a una perla, la rotura del cascarón que permite al halcón lanzar su primer grito hacia el sol. El sentimiento de derrota deja de ser final y se transmuta en matriz. En trayecto obligado para reclamar una fuerza ignorada, un idioma interior que solo puede hablarse cuando los viejos soportes, llámense creencias, títulos, roles, han sucumbido bajo su propio peso. El proceso no es limpio ni lineal. En el recorrido por el submundo emergen espectros, las viejas heridas de la infancia reflejadas en esquirlas de memoria, juicios heredados que, como guardianes del inframundo, lanzan acertijos y desafíos. Según relatan los textos del Corpus Hermeticum, cada hombre y mujer debe sortear sus 7 portales, atravesando temores singulares hasta alcanzar la cámara secreta del corazón. En tales noches internas, la soledad no es ausencia, sino presencia inhabitada por todos los rostros no aceptados, todos los pensamientos reprimidos por miedo al juicio de la multitud. En la tradición del tarot, es la carta de la luna, un pasaje sombrío regido por incertidumbre, donde los reflejos del subconsciente bailan sobre aguas estancadas y el aullido de los lobos señala que no todo lo humano ha sido domesticado. Contemplando la propia ruina, el alma empieza a experimentar vislumbres de una verdad que no puede ser aprehendida mediante el análisis lógico. Es aquí, en medio del desconcierto y la sensación de haber perdido todo mapa, que emerge una serena añoranza, la certeza apagada de haberse desbarrancado para algo mayor. Como relataban los filósofos neoplatónicos, el alma desciende no por castigo, sino para pulirse en los hornos de la densidad, aprendiendo a recordar de nuevo su verdadera estirpe mientras se mueve entre sombras. En los textos de la sabiduría tolteca se habla del descenso al espejo humeante, donde el guerrero reconoce que la batalla fundamental nunca fue contra el mundo, sino contra la ignorancia respecto de su propia naturaleza.
Tal exposición a lo indeseado limpia de afectaciones. En el abandono de toda suficiencia y la caída de las estrategias, se produce la apertura del verdadero hueco sagrado. El punto de vacío donde no queda nada que defender ni una imagen que proteger. Allí, la energía estancada se reconduce. Lo que antes era angustia se convierte en potencial virgen, como la semilla que, al ser cubierta por la oscuridad de la tierra, germina nuevas raíces invisibles. Es el instante en que el sentido de la derrota se transmuta en llamado a la metamorfosis. El sufrimiento resiste, recuerda, pero se le ve ya como el rumor de un río subterráneo, necesario para horadar la roca y crear el cauce por donde fluirá el agua de una vida renovada. Retomando la imagen de Thoth, el escriba con cabeza de ibis, testigo imparcial del peso de los corazones en el juicio tras la muerte. Podemos imaginar este tránsito no solo como un castigo, sino como la inscripción precisa de un destino que pide ser aceptado. Thoth observa la balanza, y solo cuando cesa el deseo de manipular el resultado, de esconder plumas tras las máscaras, puede el alma liberar el lastre y emerger más ligera. Hasta entonces, como Heracles obligado a limpiar los establos de Augías, debemos adentrarnos en nuestras zonas más contaminadas por la negación, asumiendo que la luz auténtica solo nace del lodo más oscuro. Poco a poco, el iniciado percibe que lo que consideraba la causa de sus tormentos, la sociedad, el cuerpo, el destino, no era sino un espejo de su propia lucha interior. Los antiguos misterios enseñaban que uno no puede escapar al ciclo de Osiris. Ser desmembrado por el caos, probado por los elementos y regresado al mundo con otro rostro. Así, el turning point, lejos de ser mero accidente, es el ariete que las fuerzas profundas emplean para romper la fortaleza de la costumbre y obligar al yo a mirar lo real. Solo después de besar la apariencia de la muerte, como en el mito de Inanna descendiendo al inframundo y viéndose despojada de todas sus vestiduras, la conciencia puede retornar enriquecida por un conocimiento que ninguna doctrina puede conferir desde afuera. Emerge entonces, en la cámara oscura del corazón, el primer vestigio de un orden distinto. La fragilidad se convierte en receptáculo de un poder nuevo, no el de la voluntad férrea, sino el de la aceptación radical, como en la alquimia, donde el mercurio debe ser fijado tras la putrefacción. El ser siente que el dolor y la confusión han abierto un hueco por donde la luz más fina, esa que no hiere los ojos, pero cura el alma, empieza a filtrarse. El proceso, arduo y misterioso, se revela como la única senda genuina para alcanzar la libertad de las falsas identidades. La crisis, comprendida en su profundidad arquetípica, se convierte no en un final, sino en el sagrario del verdadero nacimiento. La matriz oscura donde el iniciado, tras perderlo todo, redescubre la infinita fuente de su propio ser. En el instante en que la luz se desgarró en el horizonte del alma, la conciencia fue arrojada al centro de su propia tempestad. El eco de los antiguos saberes resonó como un latido profundo en la bruma, allí donde el tiempo se disuelve y la piel de lo real se torna translúcida. Las manos, vacilantes, soltaban los hilos dorados del control, mientras la antigua nave, símbolo y recipiente, surcaba aguas invisibles. Era el barque solar que en sus maderas milenarias portaba las huellas de todos los ciclos, todos los olvidos, todas las heridas, y la sombra de Thoth, escriba de los destinos.
grababa en el corazón de la noche la silenciosa aceptación. Cada fibra, cada nervio titilaba. Como si bajo esa presión la vida misma se deslindara de sus formas y regresara a la esencia primordial. Los crecientes del Nilo interno latían, pozo tras pozo, caudal tras caudal. Los recuerdos de muerte y renacimiento navegaban a la deriva. Cada dolor, ahora transfigurado en símbolo, se abría como la herida sangrante que libera la antigua energía retenida. La sangre se derramaba no para alimentar la tierra, sino para inundar el espacio interior de una muerte necesaria, una renuncia luminosa, una grieta por la que la voz del absoluto pudiera al fin filtrarse. El cuerpo, arrojado contra los muros de su propio confinamiento, sentía bajo la piel el pulso del caos y la descomposición. Las viejas máscaras caían, se hacían polvo en la penumbra de una habitación tan honda como la noche egipcia. Aquellas cámaras de iniciación donde el alma debía enfrentarse, sin amuletos, sin nombre, sin otro abrigo que la pura desnudez de su existencia, en ese abismo. La mente no hallaba asideros, todo pensamiento buscaba, sin hallarlo. El hilo perdido de la razón y se extraviaba entre símbolos danzantes. Chacales custodiando las puertas, estrellas y escarabajos grabados en paredes que no existen fuera de la propia memoria. La angustia era real, un oleaje de imágenes comprimidas contra el pecho, un ahogo de aquello que se resiste a morir y, sin embargo, ya no pertenece a la vida. Y bajo ese peso, en la ceguera sagrada del desconcierto, se desmoronaban las paredes de lo conocido. Lo que antes contenía ahora se desbordaba. Lo que protegía ahora asfixiaba. Cada fracaso, cada llaga, salía a la superficie como un río soterrado, arrastrando los últimos vestigios de una identidad nacida del miedo y la defensa, la revelación. Entonces, no era una verdad dicha sino una herida aceptada. Los gritos se desgarraban en lo silente. Las palabras, famélicas, caían en la fosa donde solo cabía la vibración de una certeza muda. El barco atravesaba la noche más negra, donde la luna misma parecía apagada, donde la mano de ninguna deidad acudía al rescate. El viajero tú, yo, todos yace postrado, sumido en la negrura de una ausencia fértil, el vientre silencioso en el que se gesta el germen de toda creación. Flotaban los recuerdos, la mirada de un padre derrotado ante el destino, las lágrimas de la infancia reprimida, la impaciencia de un corazón que close entre las grietas de la incertidumbre. Todo ello se volvía paisaje, murmullo en la corriente que arrastra los detritos de antiguas batallas, el fuego lento de la cólera, el frío cortante de la soledad. Ahora eran solo escalas de una melodía compuesta por la gran armonía que todo lo digiere y todo lo restituye. Y en lo más oscuro de esa travesía, una leve rendija permitía que el silencio se expandiera como la primera mañana. No era derrota, sino entrega, no consumo, sino liberación. La llama de la resistencia, vencida por fin, se disolvía en una aceptación radical, el paso más puro del alma, ese que no se puede forzar ni evitar. Cada símbolo emergía ahora como un relámpago entre brumas. La barca, portadora de esperanzas extinguidas y de presagios refulgentes. El Nilo, con su cauce interminable, testigo de las dinastías del yo que se levantan y caen sin cesar. La herida, convertida en puerta, la cámara, en gestación. El viaje no era huida sino confrontación. Los dragones internos, domados al permitirles rugir hasta el fin. El silencio caía con un peso insoportable.
pero también era el compañero fiel, solo en ese mutismo, como un óvulo pagado al santo olvido. Emergía la posibilidad del ser renovado. El espacio vacío tenía una textura. Era como el algodón que recubre el germen antes de romper la tierra. Era el respiro, la pausa que todo lo suma y limpia, la antesala de la gran curación. Ese silencio, lejos de ser carencia, era cuna. Allí, bajo la danza de antiguas constelaciones interiores, el alma entendía, la sanación no se da en el bullicio, sino en la vacuidad radical de quien se permite perderlo todo para encontrar aquello que se esconde tras cada máscara. Los pasos dados en esa cámara se volvían ecos, vibraciones que resquebrajaban los cimientos del falso yo. El vaso de alabastro, que al principio contenía los perfumes de las antiguas seguridades, ahora yacía vacío, pero exhalaba la fragancia de la verdad desnuda. Nada quedaba, salvo la presencia, un destello líquido donde la conciencia se reconoce a sí misma sin intermediarios. Los recuerdos dolorosos, ya sin carga, florecían como lotos sobre el limo del sufrimiento, el dolor y la gracia. Inseparables, entonaban el viejo himno del retorno, y la disolución era, paradójicamente, la única vía de la integración real, por fin. En ese mar de símbolos y pulsaciones, el barquero y el viajero se fundían en uno, y el río era también el origen y la meta. Así, la crisis última era la gran bendición. La caída de las defensas era el inicio del ascenso verdadero. El viajero se entregaba finalmente al flujo, sin nombre, sin escudos, sin exigencias. En ese abandono quedaba la pura percepción de la eternidad del instante en que el tiempo, por un segundo, revelaba su ausencia, y en la rendición total, la paz se instalaba no como premio, sino como derecho originario. El alma, al reconocerse nada, lo era todo, y en ese todo danzaba, por fin, con la íntima certeza de haber muerto 1000 veces para nacer, una sola vez, desde el centro mismo del misterio, en el corredor del tiempo, allí donde las arenas de Egipto aún susurran promesas ancestrales. La integración, ese arte sutil de enlazar los velos, se convierte en un ritual perenne. Bajo la mirada atenta de Thoth, el escriba divino, las capas del sentido se despliegan como papiros eternos. La memoria de la sombra, la urgencia vital del instante, el abismo de la ignorancia aceptada, la entrega sin costura ante lo que no puede ser poseído ni predicho. Entre las ruinas donde los jeroglíficos laten todavía con fuerza oculta, surge la conciencia viva de que todo aquello que dolía se transmuta en oro alquímico tan pronto se le permite ser vivido. Así, la iniciación verdadera acontece cuando los fuegos interiores consumen lo obsoleto y preparan la caverna del corazón para la siembra de lo nuevo, lo sagrado. La realidad, persiana de luz y sombra, no exige más que una mirada valiente, aceptar la presencia del caos como matriz primero, como fuente madre desde la que se origina toda posibilidad. No se trata de negar la tempestad interna, sino de abrazarla con la serenidad de quien ha aprendido a leer entre líneas, a intuir el sentido oculto en cada grieta, en cada pérdida. La tradición hermética, custodia de los secretos de Hermes Trismegisto, ha legado el arte de la transmutación precisamente para estos momentos de quiebre, cuando el yo se derrumba y es en tal ruina donde gesta su nuevo amanecer. Aprender a habitar la fractura sin urgencia de reparación ni premura de respuestas.
Sumergirse en el no. Saber con la fe de los antiguos navegantes que confiaban a las estrellas el rumbo de sus noches. Saber que sólo así se abre el sendero que conduce al núcleo de la existencia. Entre los ecos de las escuelas gnósticas, resuena la voz primordial. Lo desconocido no es vacío ni amenaza, sino el útero profundo en el que los misterios hallan su germinación. La ignorancia, aceptada y fecunda, es tierra negra que aguarda sin ansiedad la llegada de la lluvia. En la tradición de los alquimistas, este estado es nigredo. La oscuridad fértil donde el plomo del alma se despoja de toda forma espuria. La putrefacción sagrada que antecede al nacimiento del oro puro de la conciencia. Cada individuo es llevado, sin excepción, al umbral de su abismo. Y allí, justo donde parece que el mundo se disuelve hasta perder todo significado, se insinúa el verdadero llamado: rendirse al misterio, no resistir el flujo, dejar que la vida se revele con la espontaneidad de la respiración, pues solo en la aceptación genuina emerge la posibilidad de una libertad real. El corazón se convierte en templo y laboratorio. La atención afinado sentido de los antiguos iniciados es la única antorcha capaz de penetrar las tinieblas. Ya no es huida ni negación, sino apertura radical al momento presente, a la carne de lo que acontece, allí donde el ansia de controlar cede ante la revelación de lo que simplemente es. Así brota la lucidez, la claridad no edificada sobre la soberbia del saber, sino sobre la humildad de sentir, profundamente, con cada fibra, la maravilla y el terror de existir en este instante irrepetible. El espíritu hermético enseña que la vida fluctúa eternamente entre opuestos, y es en el abrazo de esos contrarios donde el alma se refina. La luz no conquista la sombra, la redime. El caos no es expulsado, es fecundado por la intención consciente. La palabra de Thoth, tallada en la piedra y en la brisa del desierto, recuerda que la experiencia sensorial es el portal primigenio. Al volver a la percepción pura, al color, al olor, al sabor de lo que ocurre justo ahora se despierta el espíritu original, el que nunca fue domesticado por el juicio ni la expectativa. Solo un ser dispuesto a perderse puede encontrarse. Solo quien se rinde a la corriente de la vida accede al don mayor de la quietud. Las enseñanzas egipcias inscriben este misterio. Basta recorrer, con paso de Ofidio, el interior del propio templo, escuchando el silbido de la serpiente que asciende y desciende por la columna vertebral, para que la totalidad de los símbolos vuelva a ordenarse en espiral, abriendo una vía secreta en lo material y lo invisible. En la ceremonia silenciosa del alma, la libertad no es rebelión ciega, sino alineación profunda con el ritmo intrínseco del cosmos. No se trata de imponer la voluntad, sino de afinar la escucha hacia los susurros del ser, permitiendo que lo desconocido hable en su propio lenguaje. Así, la caída de las certezas deja de ser pérdida para revelarse como purificación, como el baño ritual de los sacerdotes ante el umbral de lo sagrado. Nada puede entrar al recinto del conocimiento último portando el polvo de lo viejo. El individuo, enfrentando el despojo de su yo fragmentario, asume el linaje de todos los caminantes que le antecedieron. Se reconoce elegido no por mérito, sino por destino. La vida lo convoca a atravesar el umbral, a habitar la sala de las columnas donde cada sombra revela su geometría y cada silencio inscribe una música sutil. La comunidad hermética intuye en cada disolución el preludio de la unidad. Cuando la torre personal se derrumba, cuando los pilares de la identidad antigua se desmoronan,
se inicia el tránsito ancestral que conduce a la plenitud. La materia se retira y deja tras sí el resplandor del espíritu. Es en ese despojo, tan temido, donde germina la sabiduría del iniciado. Allí el vacío se muestra como matriz, el dolor como crisol, la confusión como disolvente de las cadenas ilusorias. Al reconocerse parte del gran mosaico, cada uno se sabe portador de un fragmento de la luz original. Es arte. Entonces, entregarse, fundirse con el pulso cíclico del universo. Ser un discípulo perpetuo de aquello que siempre está por revelarse. No queda nada más que regresar, una y otra vez, al presente encarnado. La memoria de la piel, el aliento que recorre la columna interior, el latido secreto que une la boca del estómago con la cúpula de la bóveda craneana. Cada experiencia, cada límite afrontado, es un jeroglífico viviente en el papiro íntimo del alma. La percepción, afinada por el temple del silencio, se convierte en la llave que abre el umbral del misterio. Revelación tras revelación. La existencia invita a un nuevo nacimiento. La caída, lejos de ser derrota, es la arquitectura oculta del retorno. Es la madre obscura que engendra la luz. El crisol donde la conciencia despierta y, al fin, se reconoce a sí misma como la joya secreta y eterna del uno. Así llegamos, como el viajero que reconoce el pulso del alba en el tejido mismo de sus venas, a ese umbral silente donde toda señal exterior cesa y acude el murmullo primigenio del ser. Cada paso dado hasta aquí ha desprendido velos, ha levantado el polvo antiguo de los símbolos y nos ha devuelto la memoria de un lenguaje olvidado. Uno que va más allá de la lógica y se insinúa apenas, como el perfume de una rosa que no se deja ver, pero transforma la atmósfera. Hay una cadencia invisible en el aire. El susurro de Thoth se entrelaza con el ritmo de nuestro propio aliento, recordándonos que la sabiduría verdadera es la capacidad de permanecer en la apertura, de entregarse al misterio sin domesticarlo. Nadie cruza este umbral portando el peso de las máscaras. Son las máscaras, en realidad, quienes esperan ser ofrecidas en el altar de la autenticidad, entregadas una a una, con la mansedumbre del que ha descubierto la inutilidad del disfraz. El propósito evolutivo se revela ahora como un lento despojar, una rendición ante la vida tal cual es, sin argumento ni coreografía prefijada. Suspendidos en este instante de conciencia, la mirada se revela limpia y nada queda por buscar fuera, pues todo lo que fuimos es recogido y honrado. El pasado ya no reclama nuestro nombre, el guión exhausto se desvanece, sus líneas flotan y el escenario se disuelve. Queda la puerta, una puerta que no es ajena, ni cerrada por mano alguna, sino un pliegue en la realidad que aguarda ser cruzado desde la inocencia. Es la invitación a un renacimiento sin estridencias, donde la vibración inmutable de lo real surge como una ola de serenidad. El control, ese viejo impulso de las almas errantes, se deshace bajo la evidencia de una libertad más honda. La autonomía de elegir la sintonía de nuestro propio campo vibratorio. La maestría de resonar con el pulso de la creación. Y en ese proceso, dejarse permear por la unidad. Sentir este instante es permitir que la luz sutil penetre las fibras de la existencia, silenciando los nombres con los que durante eras bautizamos nuestra separación. Esta luz, amor incondicional del gran todo, no exige mérito, no negocia recompensas,
simplemente es. Y en su ser nos intuimos parte, tanto como partícula que danza en una constelación vasta, como la constelación misma que sueña con sus propias estrellas. Descubrirse parte es también descubrirse amado, y en ese reconocimiento cae la pretensión de mendigar sentido en horizontes ajenos, porque el sentido nos habita, nos nutre, nos ordena de adentro hacia afuera. Como los antiguos esenios leían las señales del firmamento no fuera, sino en la pulsación del corazón. Abrazar esta conciencia es abrirse a una frecuencia nueva, donde la celebración de cada instante se convierte en acto de servicio. Porque el despertar personal, en su pureza, florece naturalmente hacia la colectividad despierta. Ya no hay separación entre el buscador y el camino, el maestro y el discípulo, el origen y la promesa de regreso. Todo está contenido en la palabra silenciosa que viaja por tiempos y espacios, en el gesto anónimo del que comparte su luz porque ya no hay frontera entre sí y el otro. Mantenerse en esta vibración es un arte y un ejercicio. El arte de no distraerse con los ecos del antiguo drama. El ejercicio de habitar el presente como quien custodia una llama sagrada. No se trata de negar la historia, sino de bendecirla, de agradecer cada sombra, cada quiebre, cada expulsión del jardín, porque todo desemboca en la alborada del ser auténtico. Lo que parecía caída es solo parte de la órbita. Lo que pudo ser ausencia es espacio fértil para que la luz brote. Y así, el círculo se expande, invitándonos a entregarnos al ciclo siguiente, a la oleada coherente de un servicio que no se impone, sino que es testimonio callado. Ya no hay necesidad de anunciar la verdad, basta encarnarla. Dejar que nuestra frecuencia hable con la elocuencia de un canto invisible, en la quietud que precede a todo nuevo comienzo. Hay un llamado sutil, apenas perceptible, que nos convoca a habitar la eternidad del instante, a escuchar no solo con los oídos sino con el alma, no solo los relatos de los libros, sino los pulsos inmateriales que el gran misterio imprime en cada célula. Este llamado es simultáneamente pausado y urgente, como la respiración de la tierra tras la lluvia. Invita a la interioridad profunda, a distinguir la nota original de nuestro ser, vibrando en sintonía con la melodía universal. Soltar el personaje es también abrazar la vastedad de lo desconocido, permitir que la vida se expresa a través de nosotros sin esfuerzo, sin pretensión, desde la verdad elemental de existir. Nada hay que defender, nada que conquistar, más allá de la fidelidad a ese núcleo irreductible de pureza que reconocemos como hogar, y en este irse deshaciendo, el mensaje de los antiguos se actualiza, la palabra de Thoth se conserva en el respiro humilde del buscador contemporáneo, que ya no precisa de rituales grandiosos, porque ha descubierto que la alquimia genuina ocurre en el centro interno, donde todos los opuestos se reconcilian. La tarea así deviene juego y baile, un fluir perpetuo entre entrega y creación, entre profunda escucha y expresión espontánea. Lo que inició como un anhelo de respuestas se transmuta en la disposición de danzar con las preguntas, de aceptar que el universo, en su infinita compasión, no se revela de una vez, sino en destellos, ritmos, silencios. Y como el río que se funde en el mar sin perderse del todo, el yo se dilata en el sí mismo universal, despertando una delicada aspiración de participar, de compartir, de ofrendar la propia unicidad al tejido de la comunidad consciente. Así,
Desde esta frontera periférica, la invitación ya no recae en los viejos términos del deber o la búsqueda, sino en la alegre complicidad con la vida. Habitar una frecuencia alta sostenida en la autenticidad y en la humildad significa abrirse a servir sin expectativa, ser presencia y testigo del despertar que acontece en todos, porque en esta obra no hay espectadores. El escenario es interno y el telón no baja jamás. Cada uno porta la antorcha mientras camina, y la ruta es rica solo en tanto deja huellas luminosas para quienes vendrán. Deslizándonos hacia el final, el rol que acompaña se diluye tan suavemente como el humo de incienso en la penumbra. La voz que guía se repliega, no en silencio total, sino en una vibración que envuelve y sostiene. Ahora, solo queda la resonancia, ese eco leve pero persistente de lo eterno, que susurra a quien escuche con el corazón abierto. Permanece cerca la pregunta fértil, la pausa antes del nuevo paso, el aliento fresco de la aurora antes del sol. ¿Te permites ahora recibir aquello que la vida añora revelar a través de ti? Siente, expresa, comparte tu luz mientras el círculo continúa y acompáñanos en la siguiente vuelta de este viaje sagrado. La puerta sigue abierta.